Hola amigos, hoy les traigo un pequeño video acerca de cosas, como ustedes saben, interesantes que hay en la palabra de Dios, que nosotros, o además se llama las Escrituras Sagradas. Y digo esto de Escrituras Sagradas porque es sabido ya científicamente que la Escritura que tenemos, la Biblia, los y tantos libros que tiene, ¿no es cierto? Todos fueron inspirados por Dios y quedó el registro para ti y para mí, para poder encontrar en ella el deseo de Dios para ti y para cada uno de los seres humanos que pisan esta tierra. Por eso que es muy importante que conozcamos qué dice la palabra de Dios, que conozcamos lo que Dios quiere de nosotros. Y antes que viniera Jesús, lo pongo al tiro a Él en el tapete, porque la humanidad se dividió en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo, ¿no es cierto? Por eso que Jesús es el punto de inflexión de la historia de la humanidad. Y te voy a leer unos versículos que lo más probable es que tú no los hayas leído, pero yo te los voy a leer porque también yo un día no conocía estas cosas, pero ahora Dios se encargó de ayudarme a través de otras personas a conocerle a Él, hasta tener un encuentro personal con el cual me bendijo hace años atrás. Y eso mismo quiero yo que tú experimentes, la presencia de Dios, la comunión con Dios, el encuentro con Él. Pero vamos a leer ahora unos versículos que nos van a despertar nuestro entendimiento. Aquí tengo una tablet, la vamos a poner en forma horizontal y vamos a leer en Primera de Juan. En la Biblia existen muchos libros y hay uno que se llama Primera de Juan. Juan, el apóstol Juan, escribió varias epístolas, son 3. Aparte del Evangelio de Juan, que es el Evangelio, no son epístolas. Las epístolas son cartas que mandó a la iglesia. Y en Primera de Juan 5:10 dice de la siguiente manera. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Decíamos que la inflexión, el punto de inflexión de la humanidad fue la venida de Cristo a la tierra, ¿no es cierto? Y ese es el gran, inmenso, tremendo testimonio que Dios ha dado acerca de Cristo, que Él fue enviado a la tierra para que conociéramos la voluntad de Dios, para que conociéramos lo que Dios quiere de ti y de mí. Entonces dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que fue enviado al mundo a testificar de que hay un Dios creador de todas las cosas y que nuestras vidas necesitaban ser lavadas, limpiadas, ser santificadas para entrar a su reino, entonces si tú crees que el Hijo de Dios vino a hacer esa obra, dice la palabra que tú tienes el testimonio en sí mismo. O sea, que tú crees en Jesús, crees que vino Jesús, crees que Jesús fue enviado, y eso es tener el testimonio de Cristo en ti mismo. Pero mira lo que sigue, tiene relación con lo que sigue. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si tú niegas que Jesús es el Hijo de Dios y que su venida provocó la inflexión de la historia de la humanidad y que vino a hacer una obra maravillosa para que nosotros pudiéramos conocer a Dios, pudiéramos tener una relación con Dios, pudiéramos tener comunión con Dios, Dios te encuentra y te dice que tú piensas que Él miente. O sea, nosotros ofendemos a Dios y le decimos mentiroso cuando no creemos que Jesús, su Hijo, fue enviado al mundo a dar testimonio de su existencia, de su voluntad, de su propósito y de todo lo que Dios quiere que tú sepas. Le has hecho mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que debemos creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo enviado por Él para que nosotros conociéramos que existe Dios Todopoderoso y que existe Dios Hijo que vino al mundo a enseñarnos, mostrarnos, revelarnos, iluminar nuestras vidas con su existencia. Ahora, Dios ha dado un testimonio, ¿no es cierto? Envió a Jesús, Jesús anduvo por toda la tierra, ¿no es cierto?, donde Él nació, y hizo muchas señales, milagros y prodigios. ¿No es cierto? La Biblia está llena de los relatos de las sanidades, de los milagros que Jesús hizo. Cómo sanaba a los paralíticos, le daba vista a los ciegos, multiplicaba los panes y los peces, paraba las tempestades, resucitaba a muertos. De hecho, hay un pasaje donde un amigo de él murió y fue a verlo, y que hacía ya 3 días que había muerto, y le dijo, sal fuera, y él se llamaba Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió caminando. Se sacudió, ¿no es cierto?, de lo que le habían puesto los que lo enterraron, y se fue caminando. Y después se encontraba en medio de las reuniones, porque Jesús hizo muchas señales, prodigios y milagros, porque Dios Padre quiere que tú sepas que Él existe, que el Padre existe, que Él quiere que tú le conozcas y que tengas comunión con Él por medio de esta obra que Jesús realizó en la tierra, ¿no es cierto? Ahora, Padre, el Padre de Cristo, nuestro Padre, el verdadero Padre, dice, y este es el testimonio que Dios ha dado. Y este es el testimonio, 2 puntos, que Dios nos ha dado. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Dios nos ha dado la vida eterna. Pero continúa diciendo, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Podríamos detenernos acá un ratito y decir, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, la vida eterna, la resurrección de entre los muertos, el gozo eterno, la plenitud de vida eterna en su reino, está dada por el Hijo. Y si tú recibes al Hijo en tu corazón, crees que Jesús es el Señor enviado por Dios a la tierra a ponerse en nuestro lugar para que nosotros, ¿no es cierto?, pudiéramos gustar
la comunión con Dios por medio de su sacrificio, porque Él se colocó en nuestro lugar para recibir el castigo que nosotros recibiríamos por nuestra incredulidad, por nuestro pecado, nuestra maldad. Él se colocó en nuestro lugar para que Él recibiera el castigo de nuestra paz para con Dios. Cristo pagó todo lo que impedía que tú pudieras conocer a Dios, que tuvieras comunión con Dios, que tuvieras vida eterna. Cristo se puso en nuestro lugar para que alcanzáramos a tener esa comunión con Dios y esa vida eterna. ¿Ya? Entonces, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si tú no tienes al Hijo, te vas a condenar, te vas a ir a un lugar de eterna perdición, que le llama la Escritura. Pero si tú tienes al Hijo, vas a vivir en pleno gozo y alegría, porque has obtenido la vida eterna por medio de tener al Hijo morando en tu corazón. Ahora, tú lo más probable que te estés preguntando, ¿y cómo puedo tener al Hijo? Tener al Hijo es muy fácil, pero muy difícil. Tener al Hijo significa que yo creo que la única persona en todo el universo que puede salvar mi vida, que puede darme perdón de mis pecados, que puede hacer que yo llegue a tener comunión con Dios y ence a su reino, a recibir la vida eterna, entonces yo tengo al Hijo, porque yo he creído solamente en Él, porque la palabra dice que solamente hay un nombre dado a los hombres para ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario y que ahora está a la diestra de Dios, entonces tú tienes al Hijo de Dios morando en tu corazón. Ahora, hay una cosa práctica que debes saber, que recibir al Hijo implica tener que ser ayudado o ayudada por otras personas que ya han dado ese paso de entrar al reino de Dios. Y por eso te ruego, te suplico, te pongas en contacto con personas que son verdaderos hijos de Dios, que te puedan decir los pasos prácticos que hay que dar para que tú tengas la seguridad de tener al Hijo morando en tu corazón y puedas entrar a su reino eterno. Este video fue para inquietarte, como siempre lo digo, y vuelvo a repetir, la Escritura es verdad, es la palabra inspirada de Dios. La ciencia ya completó los estudios de que es un libro inspirado por Dios, es un libro sobrenatural, y te insto a que te inquietes con estas palabras, porque estamos en las postrimerías de esta generación o de esta vida en la cual estamos.